¿Pueden los relojes ser algo más que simples medidores del tiempo? A veces yo creo que sí, ¿no? Parecen testigos silenciosos, como cápsulas que guardan pues, los últimos momentos de una tragedia o los triunfos de una exploración. Hoy vamos a hacer justo eso, vamos a sumergirnos en historias fascinantes de relojes recuperados, de expediciones, de naufragios, de guerras. Tenemos como fuente un informe, El Archivo Perdido se llama, que recopila precisamente estos relatos, objetos que viajaron lejísimos o se perdieron en catástrofes, y que su regreso, a veces siglos después, bueno, nos conecta de una forma muy tangible con el pasado. Y hay un concepto que aparece una y otra vez que es muy potente. Es lo que podríamos llamar el tiempo congelado. O sea, esos relojes que se paran justo en un instante crítico. No marcan solo la hora, marcan el momento exacto de un evento, a menudo catastrófico. Y es increíble cómo eso transforma un objeto cotidiano pues, en un símbolo con una fuerza tremenda. Exacto. Y nuestra exploración hoy busca descubrir justamente eso. ¿Qué nos cuentan estos relojes sobre la experiencia humana llevada al límite? Sobre la resistencia increíble de algunos objetos. Y sobre la fuerza de la memoria, claro. Si te parece, empezamos por el mar. Los naufragios. El Titanic, por ejemplo. Siempre vuelve. Es que es el caso paradigmático, ¿verdad? Totalmente. Se recuperó el reloj de bolsillo de un pasajero español, Ramón Gómez, una semana después del hundimiento. Y estaba parado a las 4:53 de la mañana, ojo, más de 2 horas después de que el barco se fuera a pique. Y con daños, ¿eh? Sin cristal, sin segundero. ¿Qué nos dice eso? Del caos, de cómo fallan. Es que es una ventana directa a ese momento o a las horas posteriores, el daño físico, el cristal roto, el óxido seguro, y esa hora tan tardía es como una marca literal del desastre, ¿no? De su duración, de las condiciones extremas, la parada del mecanismo, pues ya fuera por el agua salada, el impacto o el frío terrible del Atlántico. Vamos, se convierte en un testimonio mudo, pero muy elocuente. Y no es el único caso famoso del Titanic. El de John Jacob Astor, cuarto, se vendió por una barbaridad, ¿no? $1,500,000. Una cifra increíble. Eso subraya el valor que le damos, el valor emocional, histórico, más allá del objeto en sí. Que trasciende lo material. Absolutamente. Y eso lo vemos también en otro caso que a mí me parece fascinante, el de Lady Elgin, un vapor que se hundió en el lago Michigan, en 1860. Anda. ¿Y se recuperó algo? Sí, sí. El reloj de Herbert Ingram, uno de los pasajeros importantes, se recuperó 132 años después. Y lo increíble es que estaba bastante bien conservado. 132 años. Y lo más emotivo, he leído, fue su regreso a Boston, pero a la Boston de Inglaterra, de donde era Ingram, 165 años después de que saliera de allí con él. Esa repatriación es muy significativa. No es solo recuperar el cacharro, ¿sabes? Es un acto de cierre. Histórico, personal, un puente entre generaciones. Devuelve un trozo de historia a su sitio. Ahí ves cómo la memoria colectiva se agarra a estos objetos. Esa conexión, esa resistencia, no solo está en el mar. Si nos vamos a entornos igual de hostiles o más, las expediciones extremas. Claro. Piensa en el Everest. En 1953, Hiller y Norgay llevaban relojes, se habla de Rolex, de Smiths. Bueno, hay hasta debate sobre cuál llegó exactamente a la cima. Pero lo interesante es que marcas como Rolex usaban estas expediciones conscientemente como laboratorios vivientes. Claro, era una prueba de producto brutal y a la vez publicidad, ¿no? Pero más allá de eso, ¿eran tan cruciales para ellos? Pues sí, eran herramientas para la navegación básica, la sincronización, calcular tiempos de ascenso, oxígeno. Esta relación entre exploradores y relojeros fue un motor de innovación tremendo. Buscaban resistencia al frío, a los golpes, que se leyera bien, la necesidad pura y dura. Y esa necesidad de fiabilidad total nos lleva al espacio, claro. El Omega Speedmaster, el reloj lunar. Su gran momento, quizá, fue el Apolo 13. Sin duda. Cuando todo falló, usaron el cronógrafo del Speedmaster para medir los 14 segundos justos del encendido del motor que les salvó la vida, básicamente. Les corrigió la trayectoria. Aquí la idea de perdido es diferente, ¿no? No es que se perdiera físicamente el reloj, sino el miedo a que fallara. La dependencia de esa pieza, tan analógica, en medio de tanta tecnología punta era total. Si fallaba el reloj... Se acababa todo. Esa presión por la fiabilidad también se ve en otro escenario extremo. La guerra. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, cambió el reloj para siempre. Totalmente.
Ahí nació el reloj de pulsera como lo entendemos, el reloj de trinchera. Fue por pura necesidad práctica. Los oficiales necesitaban ver la hora rápido, con las manos ocupadas, a oscuras, en el barro. Para sincronizar ataques era vital. Sacar un reloj de bolsillo era impensable. La guerra aceleró esa transición de forma masiva. Y en la Segunda Guerra Mundial eso ya se industrializó a tope. Exacto. Producción en masa, estandarizada, el famoso tipo A11 americano, el reloj que ganó la guerra, decían. Marcas como Hamilton, Elgin, pararon su producción civil para hacer millones de estos. Y es curioso porque eran objetos de producción masiva, pero para cada soldado era algo muy personal, su compañero en el caos. Hablando de escenarios extremos y objetos personales, hay un caso que mezcla un poco todo. Expedición, misterio, quizá algo de Guerra Fría de fondo, el incidente del Paso Dyatlov en el 59. 9 excursionistas soviéticos muertos en los Urales. Muy raro todo. El misterio Dyatlov. Fascinante y terrible. Y los relojes encontrados allí complican más que aclaran, fíjate. Se recuperaron 4, pero estaban parados a horas muy distintas, entre las 5:31 y las 8:45 de la mañana. O sea que la idea bonita del tiempo congelado en el instante de la muerte, aquí no cuadra para todos. Pues no. Murieron en momentos diferentes a lo largo de horas. ¿O es que los relojes fallaron por el frío extremo? Pero cada uno a su ritmo. Aquí los artefactos, en vez de dar una respuesta, lo que hacen es profundizar el enigma. Las pistas a veces lían más. La verdad es que, después de este repaso, queda claro que estos relojes son mucho más que mecanismos. Son ecos del pasado, ¿no? Vínculos físicos con momentos clave. La tragedia del Titanic, la cima del Everest, la precisión vital del Apolo 13, el misterio helado de Dyatlov. Exacto. El concepto de tiempo congelado, la resistencia increíble frente a fuerzas brutales, piensa también en relojes de submarinos hundidos como el Kursk, la innovación que nace de la necesidad más extrema. Todo nos habla de esa relación constante y a veces dramática entre nuestra tecnología y los eventos que nos superan. Como decía el informe el archivo perdido. Son como susurros de lo que fuimos. Su valor no es solo estar en una vitrina, es recordarnos lo frágil que es el tiempo y a la vez lo tenaz que puede ser la memoria y la materia. Y quizás, para terminar, una reflexión para quien nos escucha. A menudo se dice que el tiempo no se pierde del todo, solo se esconde. No. Estos objetos recuperados parecen demostrarlo, nos devuelven pedacitos de pasado. Pero claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras historias, cuántos otros susurros habrá ocultos en los objetos cotidianos que tenemos ahora mismo alrededor, esperando quizás a ser descubiertos algún día?